Buenos días a todos. Vamos a comenzar el siguiente panel que tiene que ver con suscripciones, con 10 personas, empezando por Javier Kravietz, que es el Chief Customer Officer de Grupo Clarín. Eso significa que es el máximo responsable de clientes en Grupo Clarín, por lo tanto gestiona todas las suscripciones, tanto impresas como digitales, todo el área de Big Data y todo el analytics que está alrededor de Big Data. Después tendremos a Ivo Cadenas, de España, que a pesar de su juventud tiene una dilatada experiencia en medios de comunicación de España y Latinoamérica, asesorando a grandes medios latinoamericanos y españoles, y aquí hablará en concreto del caso Vocento, ¿de acuerdo? Últimamente se ha especializado también en blockchain y asesor de startups. Y por último estará hablando Mike Brady, General Manager de Piano, que es el gerente internacional de Piano. Fundó la práctica de consultoría dentro de Piano y ha trabajado con medios como BBC, Axel Springer, New York Post, y será el último en hablar. Javier. Muy buenos días a todos. Hace 2 años me encontraba en este mismo escenario, pero en un salón de aquí al lado, a tan solo 2 meses de haber implementado el modelo de suscripciones digitales en Clarín. Y en ese entonces lo que veíamos es que claramente había una gran oportunidad y les describí en detalle las principales razones por las cuales habíamos tomado la firme determinación de lanzar un paywall en 2017. Y también los beneficios extraordinarios de haber construido 2 años antes, en 2015, un sistema de registración que constituyó el primer paso para una nueva cultura de gestión de nuestras audiencias. Y en aquella exposición también puse especial énfasis en el contexto, porque no podemos analizar nuestra industria sin tener en consideración el contexto en el cual se desenvuelve. Como tampoco ningún hecho histórico se puede claramente explicar sin tener en vista el contexto. Porque llegaríamos a conclusiones muy pobres. Y en términos del contexto actual, claramente estamos frente a un quiebre en la industria de medios. Y la palabra quiebre, quebrar, viene del latín. Daniel habló de los griegos. A ver, el verbo quebrar viene del latín crepare, que significa crujir, ese ruido tan característico cuando algo está por romperse. Y en la industria de los diarios hay muchos indicadores que están crujiendo. Notamos una profunda caída en la circulación de los diarios y las revistas en todo el mundo, con tasas interanuales de 2 dígitos, una publicidad en los diarios que se contrae, porque por un lado la publicidad gráfica pierde atractivo y por el otro el crecimiento en publicidad digital no compensa la caída de la gráfica. Además, los anunciantes buscan cada vez más retorno sobre la inversión en un mercado acaparado por Google y por Facebook. Y como si esto fuera poco, Internet y los dispositivos conectados cambiaron radicalmente los hábitos de lectura. Internet da poder a las audiencias y en cierto sentido las marcas pierden relevancia. Frente a este difícil contexto, es vital explorar nuevas fuentes de ingresos. Y en este sentido, las suscripciones digitales se han vuelto proyectos estratégicos en todas partes del mundo, justamente como condición necesaria para seguir sosteniendo el periodismo de calidad en el mediano y largo plazo. Y el conocimiento de las audiencias, con la disciplina del Big Data, se ha vuelto una palanca fundamental en la gestión y transformación de negocio. Es decir, las suscripciones digitales y Big Data son 2 elementos clave en el nuevo escenario editorial mundial. Y en relación al conocimiento de audiencias, en Clarín hace 4 años, con el lanzamiento del muro de registro, nos comprometimos en serio en estudiar quiénes son nuestros lectores. Medimos absolutamente todo lo que hacen hace 4 años. Para nosotros, cada page view, cada clic, dispara decenas de datos. ¿Quién cliqueó? ¿Dónde cliqueó? ¿A qué hora cliqueó? ¿Qué fue lo que hizo después de leer ese artículo? ¿Cuál era la temperatura que hacía en la ciudad en que se encontraba ese lector al momento de leer la noticia?
etc. Son millones de datos los que venimos recolectando y son los que constituyen la esencia, la semilla de lo que Daniel definió como la reina, que es el Big Data. Y aquí me quiero detener. Big Data. Se habla mucho, muchísimo, pero muy poco se entiende el verdadero valor e impacto que tiene esta disciplina en absolutamente todas las industrias. Empecemos entonces por definir qué es Big Data. Y como siempre digo, a mí me gusta mucho definir a las cosas por su relación de antonimia, esto es por lo que no son. Entonces, definamos qué no es Big Data. Big Data no es recolectar datos, tener los datos no es suficiente, lo que es crucial es saber qué hacemos con esos datos. Y Big Data tampoco es una iniciativa tecnológica como muchos creen, sino más bien en cómo utilizamos la tecnología para mejorar la eficiencia de nuestro negocio. Es decir, los datos y la tecnología son condiciones necesarias, pero de ninguna manera suficientes. Lo que le da real sentido a esta disciplina, como a tantas otras disciplinas, es un equipo. Porque cuando hablamos de Big Data, hablamos de personas en primer lugar. Personas con la destreza técnica y el talento analítico necesarios para transformar el dato en conocimiento. Conocimiento que nos va a llevar a tomar mejores decisiones, justamente basadas en datos y no en relatos, basados en evidencias y no en opiniones. Y por ende vamos a brindar mejores soluciones de cara a los usuarios, a los anunciantes y a toda la organización. ¿Cómo es el proceso de Big Data? Se basa en 4 pilares: recolectar la información, almacenarla, analizarla y ejecutar acciones. En la etapa de recolección, nosotros capturamos datos de distintas fuentes, de distintos orígenes. Identificación de audiencia a través del sistema de registración que les mencioné anteriormente, información de navegación, todo lo que navegan nuestros lectores registrados en el ecosistema de Clarín, datos de publicidad online, a qué tipo de display, de banners se ven enfrentados nuestros lectores, como así también las tasas de apertura de los newsletters o las tasas de conversión. Datos offline y del club de beneficios. Esto no es solamente las datas de los suscriptores en términos geográficos y demográficos, sino también todas las transacciones geolocalizadas de los suscriptores en los comercios adheridos al Club de Beneficios 365, que es el programa de descuentos que tiene el diario, con justamente beneficios en más de 1.500 marcas y casi 6.500 puntos de venta. Y también tenemos data que nos proveen terceros, por ejemplo, la gente de Facebook. Cuando un lector decide registrarse en nuestro sitio mediante el social login, mediante Facebook, obviamente no solo obtenemos la información del perfil, sino también los intereses que ese lector declara tener en la red social y también todas las fanpages a las cuales le dio me gusta. Y por último tenemos la Open Data o data abierta, básicamente información pública de organismos gubernamentales, pero también de empresas privadas. Por ejemplo, Mercado Libre a través de su plataforma abierta para desarrolladores e integradores. Bueno, ¿qué hacemos con toda esta data? La almacenamos y la analizamos. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos una mirada única de cliente. Permítanme un ejemplo sobre mirada única de cliente. Yo sé que esta persona que ustedes ven acá se llama Juan, de apellido Pérez, vive en Capital Federal, tiene 58 años, navega 20 artículos por día en Clarín, de los cuales 15 son de política, ingresa a la Home 10 veces por día, lo hace desde un iPhone y desde una PC, va al supermercado Carrefour los miércoles cada 15 días ubicado en el Shopping Paseo Alcorta de la ciudad de Buenos Aires y carga combustible Action todos los viernes en la estación ubicada en Libertador y Salguero. Le gusta mucho la astronomía, es fanático de Mick Jagger y vendió su automóvil Audi A3 modelo 2017 hace 26 días. También podemos obtener microsegmentos y vamos de vuelta con un ejemplo para entender este concepto. Todos los días Clarín publica centenas de notas en su sitio, los lunes, los martes, los miércoles, etcétera, de distintas temáticas: política, sociedad, economía, viajes, la Home, deportes. Y tenemos 2 lectores, Julia y Felipe. Mientras que Julia navega clarín.com todos los días y lo hace desde distintos dispositivos y todas las secciones, Felipe lo hace solamente los domingos y lunes y exclusivamente información deportiva. Con lo cual podemos armar microsegmentos de gente parecida con Julia, o de gente parecida con Felipe, o de gente parecida con Juan Pérez, de acuerdo a sus intereses,
de acuerdo a su comportamiento. Podemos escorear los clientes de acuerdo a alguna variable específica que nos interesa analizar y sobre todo tenemos la historia de esos lectores registrados desde el primer momento en que lo hizo en nuestro sitio. Y por último, ejecutamos modelos predictivos de adquisición de nuevos suscriptores, como así también de retención. También todo lo que tiene que ver con publicidad targeteada, porque conocemos a las personas, con lo cual es publicidad relevante tanto para el anunciante como para el cliente. Podemos eficientizar los motores de recomendación de contenidos, la producción de notas y sobre todo podemos gestionar el negocio con métricas e información en tiempo real. Déjenme darles un último ejemplo sobre un modelo predictivo de altas. Este es un modelo ideado por el grupo de medios Schibsted en Escandinavia, el cual Clarín lo tomó y lo desarrolló para su sitio. Este modelo es entrenado para observar durante periodos de 14 días absolutamente todos los comportamientos que realizan nuestros lectores registrados en el sitio. Es decir, hoy mira 14 días para atrás, todo lo que hicieron nuestros lectores registrados en el sitio, mañana hace 14 días para atrás. Esto es todo el tiempo real time y observa absolutamente todo lo que hace en nuestro sitio. Luego, en un periodo subsiguiente de 7 días, es decir, del día 15 hasta el día 21, lo que hace es, se fija aquellos lectores registrados que se chocaron contra el muro de pago y convirtieron, y aquellos que chocaron y no lo hicieron. Y empieza a analizar las diferencias de comportamiento. Básicamente lo que intenta determinar este modelo es qué tipo de comportamiento tiene que tener un lector registrado para que sea más propenso a la suscripción. Lo que deseamos es obtener un perfil del potencial suscriptor. Y esto es una gran ventaja. ¿Por qué digo esto? Porque si yo conozco ex ante el perfil del potencial suscriptor, lo puedo ir a impactar en mi propia red de display, pero también en redes sociales, a través del email marketing, porque tengo su email, porque es un lector registrado, y también lo puedo contactar, si así lo deseo, y así lo estamos haciendo, por call center, con llamadas telefónicas, obteniendo de esta manera tasas de conversión mucho más altas a costos de adquisición muchísimos más bajos. Algunas variables del perfil que les comentaba recién, por ejemplo, la cantidad de artículos obviamente que lee un registrado por mes, como así también desde cuántos dispositivos distintos accede a nuestro sitio, si además sigue a nuestra marca en Facebook, la cantidad de días que ingresa por mes, esto es la frecuencia, pero también cuándo fue la última vez que ingresó, que es la recencia, la cantidad de choques, cuántas veces se topó contra el muro, y las visitas a la home. Las visitas a la home es el KPI más genuino del vínculo bancario que tiene un medio con su audiencia. ¿Cuál es el gran desafío organizacional de todo este proceso? Para cada etapa que les comenté al inicio, se necesitan capacidades específicas. Para la recolección son los desarrolladores. Básicamente tienen que asegurar que toda transacción quede registrada en nuestros sistemas. Básicamente lo que llamamos el tagueo. Para el almacenamiento, los ingenieros de datos. Para el análisis, los científicos de datos. Y para la ejecución, muchos de los que estamos hoy aquí presentes, editores, gerentes, managers, etc. Los ingenieros de datos y los científicos de datos son el corazón de Big Data. Mientras que el ingeniero de datos está mucho más correlacionado con la infraestructura del dato, el data scientist lo está con el análisis. Y el almacenamiento, en realidad, es mucho más complejo, es muchísimo más complejo que simplemente guardar, porque el ingeniero de datos debe asegurar que la data sea rigurosa, curada y controlada, pero por sobre todo también accesible y relevante. Esto es, que pueda permitir a los científicos de datos poder jugar, poder experimentar. El científico de datos tiene que tener la habilidad, tiene que ser brillante cómo contar una historia con datos, y más aún, cómo encontrar historias, cómo encontrar insights dentro de los datos. ¿Hacia dónde vamos? A ver, todo este proceso arranca con la integración de los datos, esto es, la recolección y el almacenamiento. Luego se pasa a una primera etapa con los primeros reportes estadísticos, bajo la lógica de los modelos descriptivos. Estos modelos responden a la pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Luego evolucionamos hacia lo que llamamos analytics de avanzada, con modelos predictivos que responden a la lógica, ¿qué va a suceder? Y por último, el gran objetivo es ir hacia una cultura data-driven o real-time, con una lógica mucho más compleja, con modelos prescriptivos.
que responden a la siguiente pregunta. ¿Qué debería hacer yo hoy para que algo suceda mañana? ¿Qué deberíamos hacer hoy en el presente para que algo suceda en el futuro? Esto claramente nos dicta un curso de acción. Big Data significa un gran cambio. En realidad, mucho más que un gran cambio, es un quiebre de paradigma. Es una revolución sin vuelta atrás que transforma radicalmente la forma en la cual tomamos las decisiones. Decisiones que tienen que ver en cómo logramos cercanía o mayor cercanía entre los lectores y los productores de contenido, sin atentar en lo más mínimo contra el rigor y la jerarquía informativa, que son valores inmutables de la actividad periodística. ¿Dónde estamos hoy? Alcanzamos los 200.000 suscriptores digitales. Esto claramente superó nuestras expectativas, nos contagia mucho entusiasmo hacia el futuro, pero también nos exige mucho trabajo por delante. Tenemos que terminar de entender que muchas de las recetas que llevaron a los medios a ser tan exitosos durante decenas de años ya no son más válidas para llevar a esos mismos diarios donde quieren y sobre todo donde tienen que estar en los próximos 5 años. Ya no se trata de a dónde hemos llegado, sino a dónde queremos llegar. Y los invito a recorrer juntos este camino, y el quiebre al cual me refería al inicio de la presentación también puede y sobre todo debe interpretar como una gran oportunidad. La oportunidad de romper con la habitualidad de nuestros comportamientos y de nuestras acciones, porque a veces es necesario que algo se quiebre para que algo nuevo pueda surgir. Muchas gracias. No se la pasé a este hombre para que lo mostrara. Ah, vale. Y para ir pasando como... ¿Aquí? Estupendo. Bueno, muchas gracias. Un placer compartir mesa con Juan Eloy, Javier y Mike. Muchas gracias a la SIP por la invitación. Y me ha encantado, Javier, tu presentación porque estás centrado, estás enfocado en la importancia de la data. Yo soy un enamorado del Big Data, del funnel y del conocimiento de usuario. Y de cada 10 palabras que digo, una es funnel y otra es data. Pero en esta ocasión, lo que vamos a contar en Vocento va a ser la otra parte, va a ser la otra cosa que no nos cuentan. Es decir, ¿cuál ha sido ese proceso de transformación en las redacciones? ¿Cuál ha sido ese apocalipsis now que hemos vivido en Vocento durante los últimos 5 años para pasar ese terrible proceso de transformación digital que nunca se acaba, ¿no? Por tanto, sin descuidar la parte de data, que también veremos, pinceladas de ellas, y que tenemos todos los datos habidos y por haber para mostrar luego en los próximos días a quien esté interesado, pero esta presentación sí que la vamos a enfocar hacia el impacto que ha tenido en las redacciones y, evidentemente, cómo hemos podido llegar al usuario, a nuestro lector, desde ese punto de vista. Por tanto, decíamos que es un viaje sin retorno. Esto suena bastante apocalíptico. ¿Un viaje sin retorno hacia dónde? ¿Realmente no podemos volver? Bueno, la cuestión no es si podemos volver o no. La cuestión es por qué no empezamos ese viaje hace ya más tiempo. Ya estamos llegando tarde a ese viaje. Estamos siendo los últimos de la fila en ese viaje y tenemos que recuperar el camino perdido. ¿Cuál es el punto de partida? Lo ha comentado Javier y cualquiera de vosotros lo podríais comentar igual. Recientemente, hace pocos meses, en España hubo un análisis de Capgemini para analizar cómo era, entrevistaron a los principales directivos de medios, estaba Vocento, Unidad Editorial, Prisa, Agencia EFE, y les preguntaron cuáles eran las inquietudes, sus preocupaciones. Y aquí están reflejadas lo que la gente respondió. Respondió que lo que le preocupaba era la caída de ingresos publicitarios, obviamente, que todavía no existe una correcta monetización digital que equilibre eso, la explotación de la data, que tienen muchísima data, pero no saben qué hacer con ella,
lo que Javier estaba explicando ahora y lo que Mark Brady va a explicar a partir de ahora también, cómo podemos sacar partido a esa data. Recuperar a los lectores, es que los hemos perdido. Están en otro sitio, están ahí, no se han muerto. O sea, hay 7.000 millones de personas. Y no son más tontos que antes, se siguen comunicando y se siguen informando, pero no lo hacen a través nuestra, no lo hacen con nuestros medios. Eso es lo que tenemos que hacer, recuperar a esos lectores. Ofrecer calidad, esa es otra preocupación que tenían los directivos de los medios. Y finalmente, otra amenaza o inquietud que tenían eran las fusiones en el sector de prensa. Repito que esto es, recientemente se ha publicado en los directivos de medios españoles, pero es claramente extensible a cualquier país de su entorno. Entonces, esto a mí, no sé a vosotros, pero a mí me da una sensación de déjà vu, ¿no? O sea, todo esto que están diciendo que les preocupa, ostras, era lo mismo que preocupaba hace 5 años. O sea, año tras año no hemos avanzado nada. Siempre es la misma preocupación. Que si la publicidad cae, que si el ingreso digital, no sé, que si la data que hacemos con ella. Es decir, seguimos con las mismas preocupaciones que hace 5 años. Y entonces, fijaos que lo que decían ellos era cómo podemos llegar hasta ahí, cómo podemos llegar a ese punto. El único objetivo que podían abordar este problema o esta serie de problemas era el paywall. Un paywall y un eficaz modelo de suscripciones digitales. El paywall está muy bien, pero ya superó hace tiempo y entendemos que tenemos que hablar de un embudo, de un funnel, de una tasa de conversión, de llegar, de engagement con nuestros lectores. Entonces, fijaos que con este modelo de suscripciones se atajan los problemas que decíamos antes. Se atajan de una sola manera, con un simple, bueno, simple, no tan simple porque es muy complicado, ¿no? Pero si logramos llegar a crear un modelo de suscripciones digitales, podremos de una tacada resolver muchos de estos problemas. Resolvemos la caída de ingresos publicitarios, resolvemos la monetización digital, resolvemos la explotación de la data, porque para un correcto funcionamiento del modelo de suscripciones necesitamos saber qué hacer con la data. Y no solo cuestión de herramientas, sino cuestión de estrategias, que ya lo veremos también. Recuperamos a los lectores. Los lectores tienen que volver a pagar por acceder al contenido. Esta cultura de lo gratuito tiene que acabarse. La gente tiene que darle valor a lo que está leyendo o a lo que está consumiendo o al vídeo que está viendo. ¿De acuerdo? Tiene que saber que hay alguien detrás que fabrica eso, que produce eso de forma autenticada, no como fake news, que está contrastada y que si tú no pagas al productor de esa noticia, de ese contenido, difícilmente vas a mantenerlo durante mucho tiempo. Y evidentemente la calidad. También funciones en el sector van por otro lado de paywalls, pero hay otro tipo de iniciativas que luego veremos. Entonces, ¿cuál es la receta mágica? Bueno, la receta mágica es que venga no Mike, ni Javier, ni Juan Eloy, ni yo, sino que venga Harry Potter con la varita mágica y de repente, ¡pum!, lanza un rayo y todo de repente empecemos a monetizar, sepamos cómo manejar la data, tengamos millones de suscriptores y todo sea fantástico, ¿no? Pero no veo yo a Harry Potter por aquí, por más que miro no veo a nadie, ni que tenga ni el sombrero, ni el rayo, ni la varita mágica. Así que nos tendremos que conformar con la realidad, que no son recetas mágicas, sino experimento, ensayo y error, ensayo y error. ¿Cuál es el caso de Vocento? El caso de Vocento es que en el 2015, es decir, estamos hablando del Parque Jurásico casi, ya se atrevió a instalar un modelo de suscripciones digitales en el diario El Correo. A partir de ahí, y con esa experiencia, que ya veremos que fue bastante traumática, aunque se pueda vender como caso de éxito, pero realmente lo fue, hubo más errores que aciertos, pero gracias a esa experiencia se productizó, y esto yo creo que es importante, se productizó todo lo que era, no ya la plataforma tecnológica, sino toda la capacitación, los procesos, el workflow, el cambio de la organización, el cambio en las redacciones. Es decir, afecta a periodistas, afecta a marketing o mercadeo y afecta a tecnólogos. Se productizó todo eso para poder extenderlo en todos los medios del Grupo Vocento.
A continuación, por tanto, se instala en el Diario Vasco, al año siguiente en el Diario Montañés, al siguiente en el Ideal, al siguiente en el Norte de Castilla y el año que viene se instalará en otros 6 medios, de forma que terminaremos el año con 11 cabeceras funcionando con suscripciones digitales y solo suscripciones digitales. Y dice, ¿por qué Vocento? ¿Es que somos más listos que nadie? ¿Están más preocupados porque han bajado más facturación que nadie? A ver, un dato off the record, que yo sé que aquí no lo van a compartir y no lo van a grabar, pero en los últimos 10 años, y es una realidad, los grandes grupos de medios españoles han bajado la facturación, los ingresos, a la mitad. Han bajado un 50% en 10 años. Eso ha afectado, evidentemente, a sus márgenes de rentabilidad, a sus empleados, que han tenido que hacer fuertes recortes, han afectado a su cotización bursátil, pero también ha afectado a la calidad de lo que se está ofreciendo. No podemos hacer lo mismo que hacíamos antes, ¿de acuerdo? Por tanto, no es un problema. Esta preocupación, esta amenaza, es para todos los medios, no solo para Vocento. ¿Por qué Vocento actuó y no actuó Prisa y no actuó Unidad Editorial y no actuó los otros grandes medios que siguen año tras año respondiendo a las preguntas de me preocupa, me duele esto, me duele, tengo que dejar de fumar, tengo que adelgazar y tengo que hacer más deporte? ¿Lo has hecho o no? El año que viene me preguntas y te diré lo mismo. Pues esta gente sí que se metieron en el gimnasio. ¿Pero por qué? Porque tienen prensa regional. Tened en cuenta que en España el mercado de la prensa está muy atomizado, está muy reñido, muy competido. Hay más de 100 editores en un país que no llega a 50 millones. Es decir, hay demasiados editores per cápita para los pocos lectores que hay. Entonces, no hay ningún medio que realmente tenga un liderazgo claro. De hecho, luego lo veremos, Vocento es el número 1 con un 25%, seguido de Prisa con un 20 y tantos y Unidad Editorial lo mismo. Es decir, no hay grandes cabeceras nacionales que puedan tener una situación de liderazgo. Además de eso, además tienes que competir, como todos sabéis, con Google, Facebook y cualquier otro que quiera publicar mi noticia con o sin permiso. Sin embargo, la prensa regional, esto no es así. En la prensa regional en España, el caso de Vocento, aparte de cabeceras nacionales y medios nacionales y todo esto, tiene periódicos que son líderes en cada una de sus ciudades o regiones. Ahí he pintado un mapa. Entonces, esto le ha permitido poder abordar un modelo de suscripciones de una manera mucho más fácil, o digamos, menos difícil, que la que podría abordar el ABC, el País o el Mundo o Clarín. Por tanto, el kit de la cuestión aquí ha sido el que gracias a la prensa regional hemos tenido mayor facilidad de engagement, mayor capacidad de segmentación, mayor capacidad de conocer a nuestros usuarios, organizar eventos, fiestas, partidos, tertulias, es decir, on y offline, no nos olvidemos de ello. Nos ha permitido estar cercano al lector y que el lector lo vea como algo realmente privilegiado. Por eso sí está dispuesto a pagar. Por algo que le cuenta sus noticias y que nadie más se las cuenta y que además interactúa con los autores, puede organizar eventos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy rápidamente, Vocento, ya lo he mencionado, hay una gran cantidad, es un grupo multimedios, tiene una gran diversidad de publicaciones y también mucha apuesta por empresas digitales. Tiene empresas 100% nativas, algunas propias y otras que fueron adquiriendo, y por tanto también el chip digital estaba un poquito ya insertado en el grupo. A ver, no es verdad. El grupo era un gran dinosaurio en el cual intentar insertar el chip era complicado, pero más o menos ya venía viendo ejemplos y experimentos que funcionaban, de forma que fue más fácil mover al dinosaurio. Líder en España, pero como decimos, muy cercano a todos los grandes grupos en market share. Hay algunos datos, bueno, de usuarios únicos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Esto lo podemos, 500 millones de dólares de facturación, etcétera. Entonces, foco en digital, como decíamos, diversificación importante en Vocento. Esto no solo hemos hecho el modelo de suscripciones digitales, sino que se han hecho otro tipo de productos, siempre pensando en la dinámica de premium, de que sea un producto. A ver, si seguimos haciendo lo mismo, ofreciendo lo mismo, y antes era gratis y ahora es de pago,
difícilmente vamos a conseguir convencer a nadie, ¿de acuerdo? La gente no va a entender, por mucho que tú le expliques, que debes pagar al periodista, que debes evitar que debes ir a la base. Eso no es suficiente. Eso está muy bien para filosofía, pero no está, o para ética y moral, pero no está bien para la vida real. La vida real, el lector, el comprador, tienes que darle algo diferente, de mayor calidad, exclusivo, antes que ningún otro, ¿de acuerdo? Para que entienda el valor y para que pueda estar dispuesto a pagar por ello. Eso es lo que se ha hecho con el producto que ahora veremos de OnPlus, que es el nombre que se ha puesto al modelo de suscripciones, pero también a Kiosco y Más, lo que ya conocéis de leer los PDFs en las tablets y demás. Eso también se ha dado una vuelta a eso y se ha conseguido monetizar bastante bien, de forma que sea muy rentable. Se han hecho otro tipo de verticales e-commerce, algunos de ellos realmente muy nativos, como el caso de Guapabox y demás, que son modelos que no tienen nada que ver aparentemente con tus contenidos y que, sin embargo, te están permitiendo, por ejemplo, caso de Guapabox. Oye, pues estoy consiguiendo una cantidad de mujeres interesadas en cosméticos, en probar cosméticos, que me van a decir cuál es su tipo de piel, cuál es lo que están dispuestos a pagar, cuándo se lo quieren. Y entonces, gracias a eso, voy a poder elaborar contenidos exclusivamente para ese nicho, contenidos de moda, contenidos de cosmética. Además, puedo comercializar, monetizar eso, vendiendo productos o servicios, viajes, cosméticos, etcétera, ¿de acuerdo? Bien. Y por tanto, en Vocento, aunque sigue siendo un gran grupo y sigue teniendo esa inercia que todos los grandes grupos tienen, sí que se ha dado cuenta de que tiene que apostar por esa innovación y en los últimos años se han creado muchos laboratorios, talleres específicos de nuevas narrativas, etcétera. Bien. ¿Cómo fue ese proceso de transformación en los últimos 5 años, desde que se instaló la primera vez en el 2015 hasta ahora? ¿Ha sido un camino de rosas? Claramente no. Claramente no. Fue un camino tortuoso que no ha terminado y que seguirá, pero en el que podemos decir orgullosos que las cosas han salido, no diré mejor de lo esperado, sino bastante mejor de lo esperado, teniendo en cuenta la situación del mercado y también nuestras propias capacidades o nuestras propias limitaciones. En el 2015 la situación era diferente a la de hoy. La cultura de lo gratis marcaba su ley, había un gran miedo entre todos los medios por la crisis que había en el sector y también había un gran miedo al fracaso, ¿de acuerdo? De forma que la primera versión que hicimos de OnPlus fue se siguió, digamos, con bastante cautela, excesivo celo. Yo diría que teníamos un miedo atroz al fracaso y no nos atrevimos a hacer gran cosa. Se puso un sistema que era más Meter que freemium. Se apostó por un corte de 10 noticias. Esto respecto a... Hay que dar un dato aquí. Y es que aquí en América Latina es muy normal que peguen el corte en 30, 40 notas, 50 notas. En Europa el corte es menor porque la gente no tiene tanto tiempo de permanencia ni tiene tantas páginas vistas por usuario. ¿De acuerdo? Entonces, eso hace que si pegas el corte en 30, 40, 50 noticias, no vayas a pillar prácticamente, no vayas a afectar casi a nadie. No vayas a pillar a casi a nadie. Entonces, por eso se puso en 10 noticias. Y se empezó por el correo, a modo de experimento. ¿Por qué por el correo? Pues porque el correo es líder absoluto en Bilbao y no hay nadie quien le tosa, tiene 100 años de historia, en fin, tiene una relación con la ciudad que va más allá del periódico y, por tanto, vemos que es las fuerzas vivas, ¿no? Es una institución en Bilbao y, por tanto, si salía mal allí, claramente no puede funcionar en ningún otro sitio. Así que se empezó por ese. El producto, como hemos dicho, bueno, lo básico, estamos hablando de 2015, ¿eh? Ahora se ve muy normal, pero en el 2015 era una iniciativa en España bastante arriesgada porque ya se habían estrellado anteriormente grandes medios. Habitualmente, con esto del ensayo y error, ha habido muchos medios, como bien sabéis, que han puesto el muro, lo han quitado, no sé qué hacer con la data, ahora cobro más, ahora cobro menos, ahora doy lo mismo, pero cobrando. Con lo cual, hacer esto en el 2015 era un poco como el harakiri. Y a las personas que lideraron esta iniciativa se jugaron el tipo. Se jugaron el tipo porque estaban prácticamente en el paredón, todo el mundo esperando a ver si iba a fallar para fusilarlo, ¿no? Gracias a Dios no fue así.
Y entonces las características del producto eran las básicas. Había revistas digitales exclusivas, es decir, productos exclusivos para los suscriptores. Había contenidos también del periódico que eran especiales. Había una nueva app con una usabilidad diferente. Y había el típico club de descuento. Esto del club con descuentos y acceso a eventos y tal, parece una tontería, pero según qué sitios, en sitios como Bilbao, en sitios donde realmente estaban muy ligados al ecosistema social, funcionó de maravilla. Funcionó de maravilla porque, claro, podías acceder al deportista o al cantante o al chef, ¿no? Que de ninguna otra manera podías acceder. Gente de mucho prestigio. Primeros resultados. Los primeros resultados fueron, bueno, se había hecho con tanto miedo, que pasó desapercibido. No le afectó a casi nadie. Realmente, sí, es verdad que la publicidad no se resintió demasiado, pero tampoco se consiguieron muchos lectores y tampoco la gente lo notó demasiado. Sin embargo, a esos pocos lectores que se consiguieron, o suscriptores que se consiguieron, estaban encantados de la vida, estaban enormemente satisfechos. Con lo cual, se decidió seguir adelante y productizar no la plataforma tecnológica, sino todos los procesos que hay que hacer en marketing, en redacción, ojo con esto, para que realmente el modelo funcionara. Claramente, de nada te sirve tener un Ferrari o tener un Toyota o tener cualquier otro tipo de vehículo si no sabes conducir, si no sabes a dónde vas, si no sabes las normas de circulación. Entonces, se trataba más que nada de aprender esas normas y de aprender esos procesos, más que la herramienta en sí, que obviamente es importante, y aquí hay herramientas en el mercado interesantes, pero siempre se quedan cojas, es una pata de la mesa. Realmente para que todo funcione tiene que haber un engranaje y tiene que haber una estrategia clara y una capacitación de la gente para poder hacerlo. El nuevo producto, el nuevo OnePlus, que se diseñó este año, bueno, entre el año pasado y este año, más bien este año, ¿en qué consiste? Bueno, hemos perdido el miedo. ¿Qué significa esto? Significa que ahora vamos sin tapujos. Ahora vamos a ofrecer un producto de calidad, un producto centrado al usuario y en el que no nos da miedo decir, oye, esto cuesta tanto. ¿Cuesta mucho? Bueno, tú verás, lo vale. Pruébalo si quieres, te voy a gamificar, te voy a dejar un tiempo gratis si lo compartes con tus amigos de Facebook, si me comentas. Yo te puedo gamificar y te puedo probar, pero al final tú vas a pagar, porque lo que te voy a ofrecer es realmente digno y realmente lo vale. ¿No es para todos? No, no es para todos. Es un producto premium. No voy a pretender tener 30 millones de usuarios. No. Me basta con tener 50.000 o 20.000 en cada ciudad. Con eso voy sobrado. Y luego sumando que tenga 200.000. Entonces, en el nuevo producto de OnePlus, ¿qué hicimos? Solo 5 clics, ¿de acuerdo? Más contenidos exclusivos. La calidad como eje principal de todo. Explotación de la data realmente, no como veníamos haciendo antes. Y una nueva experiencia publicitaria. Fijaos lo que ponemos, la campaña de publicidad que se hizo. Damos la cara. ¿De acuerdo? Vas a tener un acceso entre el usuario, va a haber engagement entre el autor, autora y el lector o lectora. Va a haber un auténtico engagement y tienes que pagar por ello. Y ese engagement no solo online, sino también offline. La acogida fue fantástica, crecimos estupendamente los sitios que se han hecho y para resumir y finalizar, ¿cuáles son las claves, por tanto? La clave es que ahora se apuesta por calidad en lugar de por volumen. Nadie habla ahora ya de CPMs ni de OnePage. Nadie, ese tipo de data del dashboard la hemos eliminado. Ahora solo vamos a calidad, a interacción, a engagement. Eso es lo que se está valorando. ¿Cuántos lectores, cuántos suscriptores has provocado tu noticia? ¿De acuerdo? ¿Cuántos comentarios, cuántos likes? Eso es lo que estamos mirando. ¿De acuerdo? Más que cualquier otro tipo de dato cuantitativo. Por supuesto, la data user, la data del usuario está en el centro de todo. Tenemos que llegar al usuario. Lo decía antes Javier y lo dirá seguro Mike ahora. Explotación de esa data, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos un proyecto que se llama Visión Unificada de Usuario, que va muy en la línea de lo que decía antes Javier. Y cambios en redacción. Fijaos lo que he puesto aquí abajo. Mesa central, equipos multirol y nuevo workflow. Está muy bien tener herramientas, tener datos, apostar por la calidad, pero ¿cómo lo hacemos? La redacción tiene que cambiar drásticamente. Tiene que cambiar drásticamente. Y no tiene que ver esto como algo que
dice gerencia o que dicen los de marketing o que dicen los pesados de los técnicos. No. Tiene que saber hablar ese idioma, tiene que saber hablar el idioma digital, la nomenclatura digital, tiene que estar capacitada para ello. Pero además, tiene que tener claro, tiene que formarse y aprender a hacer nueva narrativa mobile. Veo aquí a Rosen, nueva narrativa mobile, llegar a los millennials, llegar a ese tipo de lectores que ahora no llegas. ¿De acuerdo? Tienen que aprender a hacer las cosas de otra manera. Y evidentemente trabajando en equipo. Eso en Vocento, los redactores trabajan de la mano de los técnicos y los de marketing y de negocio digital. No van cada uno haciendo la guerra por separado. Van todos juntos en el mismo barco, remando en la misma dirección. Y solo con eso me despido. Quedo a vuestra entera disposición para estos próximos días ahondar en cualquier otro detalle o duda que tengáis. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Go forward. Okay. Okay. Right. And do I hit it to start? Okay. Okay. As he's preparing to get the presentation up there, I just wanted to thank you for having me, and I wanted to say. Mi esposa es de Panamá y mis hijos hablan español, pero mi español es muy mal. So if you indulge me, I'm going to speak English, okay? All right. So I'm going to keep this short and sweet, hopefully, and talk about a design thinking approach to the challenge of a reader revenue. For those of you who are not familiar with Piano, we are a combination of best-in-class platform as well as strategic services. And we have probably 200 or more sites that we host on our platform, and about 40 so clients who also engage us to help them figure out what products to sell, how to sell, and how to sell them. So what do I have up here? So why a design thinking approach? I would say that the first part is what you're selling. Why is it important? Because it will help you avoid the two biggest mistakes that we've noticed that publishers make. That is, the first one is thinking about the content before the audience. And this is a real kind of shift in mentality, because as publishers, content is what you do, is what you make, and it's really how you start to think about everything you're doing. But what I would say to that is that if I was to start a new business tomorrow, the challenges I would have would be to create a brand, generate awareness for it, and then generate a lot of people who love that brand and come to it often. As publishers, you already have that. That's the business asset, the strategic asset that you have. And the content is a part of that, but it's that audience that we say, when you take a design thinking approach, you're going to focus on who's the loyal audience, who's the audience that loves us and has a habit of coming back to us. And that's the starting point for that. The second biggest mistake that we've noticed is thinking about features before value. And what I mean by this is we've talked to a lot of clients who would come up to us, a lot of publishers would come up to us, and then what they'd say is, we know we need to go into a reader revenue program. We know we need to get that going. We've created committees within the organization to start thinking about this and come up with ideas. And that's exactly what they do. They come up, they say, the New York Times is doing this, and the Economist is doing this, and et cetera, and they come up with all these ideas. And it's at that point that they usually come to us and they say, and now we're stuck because we don't know what to do. We're not sure which ideas are the good ideas, and we don't want to make a big mistake here, and this is too important. And what's happening at that point is that they're thinking about features before they understand the underlying value proposition that will be compelling enough to that loyal audience to pay for. I can give you one example of a digital native in New York that we were working with, and they'd come to us exactly in that position that I just mentioned. And they said, so we're stuck, but we think we know what the answer is.
They're a digital native publication that focuses on political news in America. And they said, we think we know the answer is for the product that we're going to sell. And that answer is we are going to present both sides of every argument, the conservative and the liberal, and we're going to give them that. And they said, what do you think? And we said, whoa, let us first go through the process, and then we'll tell you. What's interesting about that example in particular was as we did that, as we identified who their loyal audience was, and as we started to talk to them and understand what they valued about that publication, what we realized is the single biggest thing that they valued about that publication is what we call affiliation, or you share my thoughts, you share my opinions. The last thing in the world that they wanted was for this publication to start sharing a different point of view with them. So that's that mistake there. What I'd say in addition to that is a design thinking approach is very useful when it comes to once you have that product, then selling that product into market. And the way that manifests itself is through the journey. And we're all familiar with customer journeys. And it's a little less important exactly how you define the journey. What's more important is that you do define the journey, that you put yourself in the position of the user at every stage of that way, and understand at every step of that journey what you want to get out of that, and what your customer, what value exchange your customer is going to get out of that. What we've done on this front is, one, you take this approach, and then, so as I told you in the beginning, we're both a platform and a services company, and both sides feed each other. What we realized was, for us to do this effectively for all our customers, we were going to need some, you could do this manually, and we had been doing it manually with them and saying, for every customer at this stage, this is what you want to get, this is what you want to do, these are the tactics to get there, et cetera. Well, but having done that for enough publishers, what we realized is that we could create a machine learning algorithm, what we call LTX, which is likely to X. And the first one we have is LTS, which is likely to subscribe. What that basically does is we can put this algorithm on the site. We can figure out specifically for the site that we're looking at, what are the behaviors that are indicative of subscribing. Based on those behaviors and based on any user on the site at any given point, we give it a score from 1 to 10. And then you can set up rules that say if they're at an 8, give them an offer. If they're at a 5, ask them to do this. Or if they're at a 3, ask them to do that. And since it's machine learning, it learns over time. So it's a combination of taking this design thinking approach, which puts the user at the center of everything you're doing, and then using the technology on top of that. So I would just say, like I said, I wanted to keep this short and sweet because I was going to indulge you guys in English. And again, I appreciate you listening to me in English. And for more specifics or anything like that, I'm happy to speak with any of you guys at any point, okay? So thank you. Ok, pues vamos a abrir la ronda de preguntas. Antes de empezar a la ronda en general, me gustaría a mí hacer una pregunta a algunos de los panelistas. Javier, hablabas del muro de registro. Tengo la sensación de que eso para vosotros fue algo primordial en el inicio. ¿Qué impacto tuvo implantar el muro de registro en vuestra audiencia? ¿Tuvisteis digamos, una pérdida de lectores? ¿Fue alguna transición suave? Cuéntanos algo más. Bueno, como tú bien dices, para nosotros, como dije en la presentación, el muro de registro fue algo sumamente disruptivo, y si tuviéramos que volver a repensar todo el flujo de cómo fuimos implementando hasta llegar a hoy, haríamos exactamente las mismas cosas que hicimos. Esto es, primero un muro de registro para entender quiénes son nuestros lectores y luego un muro de pago para poder monetizar aquella audiencia vinculada con nuestras marcas.
En términos de tu pregunta puntual, no hay ningún efecto en términos del tráfico. El proceso de registración es un proceso que hoy actualmente está difundido en absolutamente todos los sitios, es algo natural, ya hace 5 años lo era, hoy muchísimo más. Es todo para ganar, es todo para enriquecer, es para enriquecer a los medios, para tener más información y sobre todo a los lectores para que puedan tener una experiencia muchísimo más satisfactoria dentro de los contenidos editoriales. Gracias. Ivo, Vocento es un grupo de comunicación. Yo tampoco. Ivo, digo, Vocento es un grupo de comunicación que tiene medios regionales, medios locales y medios nacionales. ¿La implantación del OnPlus en los distintos medios se puede decir que es algo semejante o realmente hay que tener en cuenta las características de la audiencia en cada caso y cómo se implementa? Pues muy buena pregunta, porque esto era lo que también en el principio, cuando se instaló Bilbao, se pensó. Es decir, ¿va a valer esta experiencia para el resto de ciudades? Cada una de una manera y además con una audiencia determinada. No todas las audiencias eran iguales. Pues una de las cosas que se hicieron fue analizar y comparar en los primeros arranques, los primeros 4 arranques, si realmente había similitudes y hasta qué punto se podían aprovechar las cosas. Al final, el 80% de las cosas se podían aprovechar, de los procesos, muchos eran internos, de las redacciones de cada uno de los medios, procesos de marketing, procesos de establecer el funnel, y lo único que tenías que adaptar, ese 20%, es adaptar el producto, lo que vas a ofrecer. No hablo de producto tecnológico, hablo de producto editorial, de contenidos, de productos y de funnel y de estrategia de tarifas. Adaptar eso a la realidad de la audiencia de cada una de las ciudades, que, como bien dices, no era igual. No era igual. Pero bueno, hay un proceso de personalización, pero finalmente se ha hecho. Perfecto, gracias. Mike, me gustaría preguntarte, hablabas, yo decía en la introducción, de que habías sido el fundador del concepto de servicio de consultoría dentro de Piano. ¿Qué importancia tiene introducir un concepto de servicio total como es este en una empresa de producto como es Piano? ¿Cuál puede ser el peso específico, más el producto o el servicio en el éxito de implantar un modo de pago? ¿No te están traduciendo? Ah, ok. Question was, The question is about the consultancy, the service of the consultancy versus the product of the Piano. yeah. It's interesting because Piano had been in market for many years before I had joined, and they had built this great product. And what they had realized in working with all these publishers was the product was really an important element to the success of what they were going to do. But they also realized that having a product by itself wasn't going to solve the problem. That what we needed to do was also be the thought leaders, bring to our customers not just the technical ability to transact and do all that, but also the know-how of how do you approach this? How do you figure out what to sell? How do you figure out how to sell it and such like that? And the beauty of this, having both in-house, was that we had some technology that we were building that wasn't ready for the product yet, but in-house we could actually use it and help our clients. So we were able to take some of the product wasn't ready to be productized yet, bring it to our consulting clients, and likewise, it goes the other way. We find things in our consulting engagements that then inform the product. So it's this real symbiosis or this nice thing. I don't think either one is more important than the other. They both actually feed off of each other and give the most value that we can bring to the market. Thank you. Horacio, cuando quieras, abrimos a la sala. Ricardo, ¿crees que podemos hacer una pregunta o dos? ¿Una pregunta o dos? Sí. Javier, una duda. La última vez que estuve en una exposición con gente de Clarín, me comentaban que la división digital aún no era rentable.
hoy por hoy ya son rentables con lo que están haciendo y cuánto tiempo les tomó darle la vuelta a la situación. A ver, nosotros... ¿Escucha? Sí. Nosotros ya no hablamos más de visión digital y de visión impresa. La compañía es una sola, la compañía va camino, como todos los medios, a transformarse en compañías de suscriptores y de clientes multiplataforma, donde el print es un canal más de distribución, el sitio es otro canal, las redes es otro canal, el search es otro canal, con lo cual nosotros lo que vemos claramente es el P&L de lo que es la compañía. Más allá de eso, si vamos a individualizar lo que tiene que ver con los ingresos, hoy los ingresos de digital claramente compensan y sobrepasan los costos. Estamos creciendo a tasas del 20-25% en lo que es publicidad digital, que no compensa la caída de la gráfica, pero estamos creciendo en una tasa real del 25%. Y en lo que es suscripciones digitales venimos con un ritmo fenomenal. Superamos ampliamente, como mencioné antes, las expectativas, con lo cual el horizonte es sumamente prometedor. Sí, sí, ahora. ¿En cuánto tiempo les tomó eso? Pregunta. Y nosotros, como te dije, el PEU lo lanzamos el 24 de abril del 2017. Y bueno, lo que es los ingresos por publicidad digital están desde que viene el sitio. Obviamente, estamos creciendo a buenos ritmos en lo que es digital, pero de vuelta, no entraría en esa segmentación entre los dos mundos porque entraríamos en un error metodológico. O sea, nosotros somos productores de contenido y en algún punto hacemos, como decía Daniel, hacemos periodismo. Y nada mejor que la definición de periodismo que dio el fundador del diario La República, que es en Italia, que es, periodismo es gente que le dice a la gente lo que le pasa a la gente. Y de eso se trata, de conocer a la gente y de dar la mejor propuesta de valor. Bien, gracias. Una última pregunta antes del break. Esta pregunta va para los tres. ¿Qué recomendación darían a las personas que están pensando en un reader revenue modelo? Para los tres, si pueden dar su opinión. Mike, so the question is for the three, each one will reply. But what advice would you guys give to anyone else that's considering a reader revenue model in the next 6 to 12 months? Well, the advice I would give is the advice I gave, which is take a design thinking approach, take a product development methodology to doing this, get a little outside of the publishing mindset and start with the customer in mind, build up the skills within the organization. And then I think the last piece of this is like, one of the things that we recognize in our engagements, our strategic engagements at Piano, is that on bringing this design thinking approach and all the benchmark data that we have and all that kind of stuff, the other big value that comes from doing this is aligning the different stakeholders within the organization, editorial, audience, et cetera. So I would say that that's another key element, which is build it within the processes of going to market with a reader revenue thing. Make sure that all the stakeholders are involved in it because it could be a great idea, but if you don't have the buy-in and alignment within the organization, it's doomed to fail. A ver, en nuestro caso, el escenario lo creemos tener bastante claro, que es que la publicidad no es más suficiente para alimentar a las redacciones, con lo cual sigo insistiendo en generar nuevas fuentes de ingresos. Y para explicitarles el valor de criticidad que tiene el modelo de suscripción digital, nosotros siempre decimos que sin el paywall no se puede. Y con el paywall no sabemos si alcanza. Es un poco este escenario que no sabemos qué va a pasar en los próximos 5 o 10 años. Con lo cual tenemos que ir avanzando en esa dirección, pero es mucho más dañino no probar que probar. O sea, ya sabemos dónde vamos si no probamos. Y la velocidad de transformación de esta industria está directamente correlacionada con lo que venimos hablando en esta mesa, que tiene que ver con el Big Data y con el modelo del Reader Revenue. Con lo cual, un poco respondiendo a la pregunta de Billy, es vayan en esa dirección. O sea, apunten a
entender que hay valor en todo lo que ustedes están haciendo y en todo lo que los medios están haciendo como actividad periodística tan relevante en una sociedad democrática. Bueno, no podía estar más de acuerdo con mis compañeros. Es lo que decíamos al principio, lo del viaje sin retorno. ¿Por qué no empezaron ustedes ya ese viaje hace tiempo? Si llevan año tras año diciendo que me duele lo mismo, pues métete al gimnasio, deja de fumar, haz lo que tienes que hacer, pero no vengas cada año a decir lo mismo. Ponte ya. Mejor equivocarse, como hemos dicho, que no hacer nada. Hombre, mejor acertar, está claro. Pero como no tenemos esa varita mágica, pues tenemos que asumir que vamos a fallar unas cuantas veces antes de conocer bien a nuestra audiencia, de conocer bien nuestros procesos internos y de ser capaces de llevarlos a cabo. Y en ese sentido, por la experiencia de Vocento, después de estos casi 5 años de ensayo y error, la audiencia es clave y hay que llegar al lector y hay que llegar a ofrecerle algo, pero tienes que ofrecerle calidad. Es decir, esa data tienes que explotarla ofreciendo calidad. Y para eso es clave integrar a las redacciones. No hagan ningún proceso de transformación digital liderado solo desde técnico o liderado solo desde negocio. Tiene que estar involucrado 100% en la redacción, porque es el core business de la compañía. Ellos son los que producen los contenidos, ¿de acuerdo? Así que no nos olvidemos de ellos.